Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque nos despertó esta mañana, se acercó a nuestra cama, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. Perdón, hermano. Entonces, ¿qué vimos ayer? Ayer terminamos el capítulo 20 y comenzamos el capítulo 21. Yo voy a repetir el primer verso que leímos. Y dice así el verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Esto es en el norte de Galilea. Galilea de los gentiles, así le llaman a este lugar, donde estaban las 10 tribus de Israel, ¿se acuerda? Esas 10 tribus que se fueron al exilio, ya no regresaron. Y este mar de Galilea representa a las naciones de acuerdo a la simbología, a las muchedumbres de gentes, de acuerdo a la profecía, a esa muchedumbre que está donde estaría la semilla de Abraham. Fíjese, a esta muchedumbre que por causa del pecado del norte se les dijo: ustedes no son mi pueblo. Pero también en ese mismo lugar, según la profecía de Oseas que hemos estudiado, dice que se les diría: ustedes son pueblo mío. En ese mismo lugar donde se les había dicho: ustedes no son mi pueblo, se les llamará y se les dirá: ustedes son pueblo mío. En este mar de Galilea fue donde Jesús hizo muchos milagros. Calmó la tempestad, ¿se acuerda? Esa terrible tempestad que se levantó. Caminó sobre el agua y sacó a sus discípulos que estaban a punto de hundirse. Él los sacó de ahí. ¿Qué representa esta escena? Las naciones tratando de hundir a los discípulos, tratando de acabar con las 12 tribus de Israel. Lo que siempre ha querido hacer el enemigo, acabar con Israel. Pero vemos que Jesús calma la tempestad y la tempestad, de la tempestad los saca a los 12 discípulos. Así dice su palabra. Un simbolismo de la libertad, de la resurrección de las 12 tribus de Israel. En el mar de las naciones. Las naciones no pueden sumergir, no pueden hundir a nuestro amado Jesús, porque Él camina sobre las naciones, así como caminó en el agua del mar de Galilea. El verso 2 dice: estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. El verso 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Así está escrito, así se quedó escrito. No pescaron nada. Y no pescaron nada, porque por el propio esfuerzo del hombre nada puede hacer, dice. Jesús se los dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y de nuevo vemos a Pedro con la iniciativa de ir a pescar, regresar a su antiguo oficio de pescador. Jesús a Pedro le había hecho un llamado y le había dicho: ahora vas a ser pescador de hombres. Ese había sido el llamado de Pedro. Y en la Biblia nosotros leemos que dice que los dones y el llamamiento son irrevocables.
Fíjese, cuando Él nos llama, cuando Él nos ha llamado verdaderamente, fíjese que a pesar de nuestros fracasos y desánimos que tenemos, si decimos, por esto mismo, por los fracasos y los desánimos, decimos nosotros, ya no, aquí lo dejo y ya no, queremos retirarnos, es imposible hacerlo, porque el llamado es irrevocable, dice la palabra de Dios. Y en este capítulo, fíjese, vamos a ver que Jesús no espera que nosotros subamos a nuestro nivel. Él se baja al nivel de nosotros. ¿No es esto maravilloso? Que el dueño del universo, el hacedor de todas las cosas, se baje a nuestro nivel, es maravilloso. El verso 4 dice, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Fíjense, están desanimados porque no pescaron nada. Trabajaron toda la noche, pero no pescaron nada. El verso 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y aquí podemos entender que solamente con Jesús podemos nosotros hacer algo. Por eso no habían ellos pescado nada. El verso 6 y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces que había en ella, fíjese. ¿Quién es la derecha del Señor? Jesús es la derecha del Señor. Salmo 118:15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa. En poder, tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Amén. Así es. Salmo 89:13. Tú tienes un brazo fuerte, aleluya. Tu mano es poderosa. Tu diestra es exaltada. Mire qué lindas palabras. ¿Y quién es la diestra del Señor? Jesús es la diestra del Señor, poderosa. Una mano fuerte, dice la palabra. La diestra del Señor está llena. Mire qué lindo esto. La diestra del Señor está llena de mi compasión y de misericordia, de ese gran amor que Dios tiene. Y esto nos enseña a nosotros algo. Fíjese, si nosotros queremos llevar la palabra de Él, si nosotros queremos llevar este mensaje del Señor al pueblo, entonces necesitamos nosotros estar llenos de la compasión y de la misericordia que tiene el Señor, porque no podemos ir con gritos y con golpes queriéndole convencer a las personas, porque nosotros de nuestras palabras no hay nada. Lo único que convence es la palabra escrita del Señor. Dice, primero se pesca y después se limpia el pescado. El verso 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Imagínense, qué emoción ver de nuevo al Señor. Esta es la tercera manifestación de Jesús a sus discípulos. Pedro,
negó 3 veces al Señor. Y esta es la tercera vez que Jesús se presenta ante ellos, ante sus discípulos. Jesús había dicho anteriormente, díganle a mis discípulos, en especial a Pedro, que los voy a ver en Galilea. Eso había dicho el Señor. Porque aunque las 2 veces anteriores Pedro había estado ahí, no hubo ningún acercamiento con Jesús. Pero vamos a ver que ahora el Señor va a hablar con Pedro. Fíjese. Dios que todo lo hace perfecto en el momento perfecto. Lo que le va a decir Jesús a Pedro va a convertir a un hombre temeroso y voluble de carácter en un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Pedro. El verso 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Pedro corrió a hacer lo que el Señor mandaba. Y el verso 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió, dice la palabra. Fíjese. ¿Qué representan estos 153 peces en la red? Representan las 12 tribus de Israel, fíjese, en las naciones, perdidas ahí en las naciones. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál fue la función principal del Mesías de Israel, el hijo de David? La función principal era unificar el reino. ¿Y qué tiene que ver esto con los 153 peces? ¿Qué son esta red con estos 153 peces? Son, fíjate, la figura de las naciones, de los peces que van a salir de las naciones. David reinó sobre las 12 tribus de Israel. Él mantuvo a las 12 tribus juntas. Salomón empezó bien, pero falló. Entonces el Señor le dijo que el reino iba a ser dividido, pero por amor a David no lo iba a hacer en el tiempo de Salomón, sino que en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam. Y entonces empezó el caos desde entonces. Y comenzó un periodo muy triste, porque las 10 tribus del norte se fueron, fíjese, se van al exilio. Las 10 tribus desde ese tiempo, fíjese. Y luego la casa de Judá se va cautiva a Babilonia. Entonces, la esperanza del pueblo de Israel es el Mesías, fíjese. Es que el Mesías restaure las cosas como estaban en el principio, fíjese, en el tiempo de David. Esa es la esperanza del pueblo de Israel. Que nunca más se vuelva a romper el reino. Y eso es lo que tiene que venir a hacer el Mesías de Israel. Vamos a leer la profecía de Amós 9:11 y miremos lo que dice ahí. Y fíjese que en el título que le pusieron a esa profecía en la Biblia está escrito y dice restauración futura de Israel. Y dice el verso 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, dice. Y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Ya sabemos que Edom es Esaú. Y todas las naciones, fíjese, Edom y todas las naciones. Dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará
al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, aleluya. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas. Y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor, Dios tuyo. Aleluya. Esa es la esperanza del pueblo de Israel, que el Mesías vuelva y unifique a las 12 tribus. Aquí está hablando que Él traerá del cautiverio a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Hechos 15, si usted lo lee, Pedro les dijo, no les pongan tropiezos a estos gentiles que están viniendo, porque se dejó venir una ola de gentiles en ese tiempo que los aturdieron, ya no sabían qué hacer con ellos. Y Pedro les dice, Dios escogió a los gentiles que oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, porque Dios no hace acepción de persona. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y se paró Jacobo, dice ahí en Hechos 15, y después que hubo leído la profecía de Amós, la que acabamos nosotros de leer, les dijo en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Jacob interpretó que estos gentiles que estaban viniendo eran los que iban a levantar el tabernáculo caído de David. Por eso les dice, no los atormenten, déjenlos que vayan a las sinagogas, porque ahí van a aprender cada día de reposo lo que mandó Moisés. Ellos solitos van a empezar a aprender y van a ser restaurados. Les está diciendo Jacob, no los abrumen. Ellos van a aprender poco a poco, poco a poco. Y esto es cierto, porque es lo que van a aprender, que es la palabra de Dios, que es lo único que cambia nuestro corazón. Fíjese, como dice en la escritura de Oseas. Mire tan lindo Oseas, 2:14. Dice, pero he aquí, dice, que yo la atraeré, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Así que si nosotros nos preguntamos qué estamos nosotros haciendo aquí, estemos seguros que Él nos llamó, que Él nos trajo y su palabra habló directamente a nuestro corazón y que es lo que ha cambiado nuestra manera de vivir, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón, nos cambia la manera de vivir. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones contestadas. Y les quería decir que posiblemente no nos vamos a ver mañana, miércoles y posiblemente el jueves, porque mañana operan a mi hija y yo voy a estar de un lado a otro. Así que les ruego que se unan conmigo en oración para que todo salga bien con ella. Pero también vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha contestado, las peticiones que nos ha contestado. Y las que están pendientes, ayúdenme a orar para que Él nos oiga y nos conteste pronto.
Te agradecemos, Señor, que nos hables verso a verso. Gracias te damos de todo corazón por la instrucción de tu palabra que nos hace vivir una vida recta, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y, Señor, estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros y los defiendas. Pero, Señor, te rogamos que les quites el velo para que ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, Señor, yo oro por Guatemala, que ayudes a los líderes, Señor, a buscarte para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia. Y, Señor, también te pedimos por la sobrina de Silvita, por Norma Alonso, a quien le dio ese stroke. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro sanador, por excelencia, eso dice tu palabra. En ti confiamos y en tus manos ponemos a Norma para que seas tú quien restaure todo su cuerpo, Señor. Ayuda a Madison, te pedimos, Señor, liberación por ella. Ayuda a esta jovencita que está clamando, Señor, por ayuda. Te ruego también por Gabriel. La mamá de Gabriel está rogando para que se aparte del vicio. Ayuda, Señor. Escucha el clamor de esta mamá, Señor, para que Gabriel pueda encontrar el camino, Señor, y poder seguirte. Señor, y te pongo a Leslie para que seas tú quien la sane. Pon tus manos preciosas, Señor, sobre esta jovencita que te sirve con alegría, Padre. Sánala. Y te estamos pidiendo una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna, allá en su país. Ayuda a la hermana, Señor, y ayuda al hermano Eddie, Padre, para que todo salga bien en ese tratamiento, Señor. Por favor, sé tú con ellos, Padre. Ayuda a Lothar, hazle justicia, Señor, para que pueda ver a su hija. Toma tú el control en esto. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, para que el Señor lo sane completamente. Te lo estamos rogando, Señor. También por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Y, Señor, también te ponemos a Melissa, para que reciba ese llamado rápido, Señor, y pueda regresar a casa, donde le espera su esposo y sus hijos, Señor. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo, tócalo, Señor. Ayúdalo, Padre mío. Y toca el corazón de Alicia y llénala de tu paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros, Señor. Por el hermano Emilio y la hermana Angelita, que son los papás de Domingo. Padre, ayúdalos, tócalos, mi Dios, son tus siervos, sánalos, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito de 16 años, que tiene agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor. Revélate a esta familia, Señor, para que este joven pueda ser sanado. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer, Padre. Oramos por Jennifer Menéndez con cáncer, Padre. Por Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado. Por José con cáncer de intestino. Apiádate de él, mi Señor. Por Carla con cáncer de ovario. Que tu mano preciosa la sane. Por Irma Fábregas, pon tu mano, Señor, sobre ella. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, ayúdalo, sánalo. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. La dejamos en tus manos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad tuyo. Y por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores,
a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita riñones nuevos, Padre. Ayúdala, mi Dios, tócala, sánala. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor, a la Carol. Llena esas casas, Señor, de tus ángeles que las cuiden y las ministren, Padre. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por mi hija, Señor, te ruego que seas tú operando en las manos de ese médico, Padre Santo, para que todo salga bien. Por Carlos, Señor, por ese viaje que tiene a México, que le vaya bien y que regrese con tu bendición, Padre amado. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Guíalo tú, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que un día aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y no permitas que el enemigo entre y ponga sus manos ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, en 1 o 2 días nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.